Durante la versión 46 de la Asamblea Extraordinaria de la OEA en Guatemala tuvimos la oportunidad de hablar con el embajador permanente de México ante la OEA, Emilio Rabasa Gamboa. Si bien se tocó el tema del narcotráfico, también se habló sobre los medios de comunicación y cuál debe ser la relación con los diferentes gobiernos. El caso de NTN 24 también fue tocado allí. ¿Y qué es lo que opina esta nación al respecto? Veamos. Embajador, en este momento se habla obviamente de cuál es la posición de México, cuál fue la contribución además en esta resolución final que fue aprobada en Ciudad de Guatemala en la lucha contra el narcotráfico, porque es uno de los países que en este momento está más afectado por este flagelo y además que está entre la mitad, digámoslo así, entre quienes producen y quienes consumen. Bueno, en primer lugar yo creo que es un gran mérito de todos los Estados miembros y en particularmente de la iniciativa de Guatemala, que le dio seguimiento a Antigua, de buscar un enfoque integral al problema. Porque normalmente, antes se venía enfocándolo desde el punto de vista del problema del consumidor, pero no del problema del productor. Y todo lo que esto significa en términos de violencia, sobre todo al tejido social. Y lo que México ha insistido mucho es que debe verse de manera integral, incluyéndolo como un problema de salud, con aspectos preventivos, con alternativas en el uso de la prisión y con un enfoque en donde todos los estados podamos sumarnos a una gran contribución que eventualmente sea llevada a las Naciones Unidas. Hablando de violencia, embajador, sin duda alguna que prácticamente se puede decir que el 90% en este momento de la violencia en México es producto del narcotráfico. ¿En qué ha fallado México? Y con esta nueva resolución y con esta nueva estrategia que también queremos saber de cuál es la que habla México en este momento, ¿se puede mejorar la situación en México en materia de seguridad? Yo no creo que México haya fallado en el sentido de que nunca ha escatimado esfuerzo de cualquier naturaleza sobre este flagelo. Ha tenido, como lo señaló hoy el canciller Mid en su intervención en la Asamblea, un alto costo social, sí, desde luego, que lo ha tenido. Ha afectado profundamente al tejido social, al tejido familiar. Pero el esfuerzo del gobierno y de la sociedad civil por enfrentarlo ha sido constante, ha sido permanente. Y en medio de ese orden de ideas, embajador, ¿cuál es ese plan estratégico que viene en este momento aplicando México o que quiere aplicar de caras a mejorar estas situaciones, obviamente, y darle una consecución, digamos, a lo que se habla en Antigua, a lo que se habló en Ciudad de Guatemala y a lo que se pudo hablar en el 2016? Bueno, acabamos de adoptar una resolución que México promovió junto con otros países sobre la nueva visión estratégica de la OEA. Esta nueva visión estratégica le viene a dar a la OEA una revitalización, una actualización en un contexto internacional cambiante respecto de lo que fue la Carta de Bogotá. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que ahora se introducen instrumentos que antes no se utilizaban, como el de la planeación a mediano plazo, el dotarla de herramientas específicas de mejora administrativa, el de la evaluación, y dentro de ello un nuevo concepto también de seguridad multidimensional, en donde se tratan de enfrentar no nada más los efectos, sino las causas de los nuevos desafíos en materia de seguridad, como son estos que ha mencionado, del narcotráfico, el crimen organizado, el trata de blancas, etc. Tuvimos el año pasado, incluso, también provida por México, un evento del 10º aniversario de la Declaración de Seguridad de las Américas, que en el 2003 propuso México y fue aprobada, de modo que entre todos los países yo creo que estamos haciendo un esfuerzo muy colaborativo, de mucha cooperación para enfrentar un problema que yo creo que trasciende las fronteras de cada país. ¿Este plan estratégico tiene el apoyo de los 32 países activos? De todos, fue aprobada por unanimidad y con aclamación en una asamblea general extraordinaria que se convocó el 12 de septiembre. O sea, una semana antes de esta de Guatemala. Y todos se sumaron a ella. Si pudiera decirme, por ejemplo, los 3 puntos principales de estos cambios que se pueden hablar en este plan estratégico y que eran falencias en el pasado. En primer lugar, se precisó que los grandes pilares de la OEA son la fortaleza de la democracia, la protección de los derechos humanos, la nueva seguridad multidimensional y el desarrollo integral. Esos quedan como los 4 grandes pilares de la OEA.
En consecuencia, ahora toda la organización se va a concentrar en impulsar esto. Esto es lo que la OEA sabe hacer y sabe hacer bien. Sabe hacer buenas misiones de observación electoral, por ejemplo, en las recientes elecciones en Colombia, en El Salvador, en Costa Rica, en donde sus misiones han logrado una gran aceptación. Pero también creo yo que la OEA ha sabido, como se dice, batear y muy bien en materia de derechos humanos. Cuando hablamos del sistema interamericano de derechos humanos en su conjunto, ¿qué tanto puede aportar, por ejemplo, en esos cambios, si es que van a haber el gobierno de Venezuela, por ejemplo, el gobierno de Ecuador, el gobierno incluso de Bolivia, que han sido críticos al sistema interamericano y que en algún momento incluso dijeron o se cambian o nos salimos de allí? Yo creo que han hecho importantes aportaciones en esta visión de la visión estratégica, pidiendo, por ejemplo, que se afinaran los procedimientos. Hay que recordar que en la OEA se llevó a cabo durante 2 años un proceso de reforma al sistema interamericano de derechos humanos en donde estos países tuvieron importantes contribuciones. Y bueno, yo soy un creyente de que también la crítica ayuda. La crítica puede ayudar precisamente para mejorar las cosas. Entonces, yo no calificaría de mal al crítico. Finalmente, conciben y concebimos en general la OEA como un organismo, el mayor organismo regional que engloba 35 países, con la sola excepción de Cuba. No hay otro en la región que tenga esa dimensión y una antigüedad y una tradición que se remonta incluso antes de su fundación en Bogotá. Esos son aspectos de la OEA que han sido revalorados y que ahora se están poniendo al día para enfrentar los retos del siglo XXI. Fíjese, embajador, que llama la atención cuando nombra que la crítica ayuda precisamente a rectificar muchas cosas, ayuda a abrir los ojos un poco en ciertos errores que se puedan estar cometiendo. ¿Qué papel entonces pueden jugar los medios de comunicación cuando hablamos de la crítica en diferentes gobiernos para abrir esos ojos? Yo creo que un papel muy importante. La OEA también debe abrirse a la sociedad civil y, por lo tanto, al hablar de sociedad civil, hablar también de los medios de comunicación de las distintas sociedades. En cada uno de estos eventos, como el que tenemos ahorita, o el evento de la visión estratégica, o los casos que se manejaron recientemente de Venezuela, en fin, la presencia de los medios es importantísima. Y una presencia crítica todavía mejor. Vaya, no concibo un medio que no sea un medio crítico. Un medio apologético me parece que es una contradicción. Pero hay quienes dicen, por ejemplo, embajador, que este tipo de medios resulta a veces en actuación de una guerra psicológica contra los países. Caso Venezuela, por ejemplo, CNN, NTN 24, el Nuevo Herald, han sido sacados no solamente de las parrillas de televisión, por lo menos lo que es NTN 24, sino que también nos han bloqueado en Internet, porque nos tildan de basura, por criticar tal vez, por dar otra cara de la moneda. ¿Qué opinión le merece a México en este sentido? Cada país tiene sus propias posiciones, digamos, respecto de sus relaciones con los medios. Yo puedo hablar del mío, y el mío es un país en donde estamos totalmente abiertos a todos los medios nacionales, internacionales, a sus observaciones. Sí hacemos precisiones y aclaraciones cuando encontramos que ha habido una información que no es certera o que haya que aclarar algún punto. Yo creo que también en eso el gobierno tiene el derecho de hacer alguna precisión o aclaración. Pero ciertamente hoy en día, y más con las redes sociales, la transparencia es un fenómeno que llegó para quedarse en México, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Es imposible ahora pararlo. No veo cómo se podrían parar ahora las comunicaciones, por ejemplo, a través de las redes sociales. Es algo que ya está en cada una de las sociedades tan arraigado que difícilmente se va a poder desaparecer. Incluso en ese sentido también México ha aplicado una ley antimonopolios para darle apertura a los medios de comunicación. Para que haya más competencia y por lo tanto más medios y que la sociedad esté mejor informada y que tenga más opciones para escoger, ya sea en televisión, en radio, en cualquiera de los otros medios. ¿Censurar o bloquear un medio de comunicación está dentro de un gobierno democrático, embajador? En México no lo tenemos contemplado así de ninguna manera. En México la posición del gobierno es de total apertura a los medios, de transparencia, pero también repito, de precisiones cuando se considera que alguna nota respecto de algún hecho
no incluyó suficientes datos informáticos para la sociedad. ¿Cuál ha sido esa relación, ya para finalizar, embajador, entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y los medios de comunicación? Muchos dicen que él es un poco mediático, no es un tanto mediático, que él prefiere estar un poco alejado de los medios, pero cuando habla, pues hay esa cercanía con los medios, hay ese diálogo. Yo sí creo que constantemente el presidente de México en presencia con los medios, antes, durante, después de su campaña, repito, una sociedad abierta en el sentido de que hoy las conocemos, son sociedades que están permanentemente permeabilizadas hacia los medios, ¿no? Y esto ahora además soportado por las redes sociales. Yo no veo cómo en una sociedad moderna actual se pudiera sustraer el gobernante a la presencia de los medios y de la propia sociedad a través de las redes sociales. ¿Estos planes estratégicos, para finalizar, embajador, se podrán sentir en la próxima asamblea que se tiene prevista en Haití? Desde luego que sí. Incluso desde antes, porque esta asamblea que acaba de aprobar la visión estratégica ahora da un pie a la racionalización de los mandatos y a la fijación de los criterios presupuestales en la Asamblea General que va a haber en Washington el 29 de octubre para elaborar el primer presupuesto bianual. Esto es un gran cambio. Antes estaban tomando decisiones políticas a través del presupuesto. Ahora lo que los Estados miembros acordamos es que no más. Primero están los objetivos políticos y luego el presupuesto ajustado a ellos, ¿sí? Y yo creo que esa es una variante muy importante. El año que entra va a ser un año políticamente muy relevante a la OEA. Tenemos la elección del secretario general en febrero para que venga a tomar posesión más o menos en mayo. Tenemos las cumbres en Panamá y tenemos la Asamblea General en Haití. O sea, 3 grandes eventos muy importantes para la vida de la OEA y para lo cual esta visión estratégica creo que la dota de nuevas herramientas para poderlos manejar adecuadamente. Hablaremos ya de 33 países activos dentro de la OEA, tomando en cuenta Cuba. Cuba nunca ha dejado de estar fuera del sistema interamericano como tal. Por ejemplo, tiene un asiento en la OPS. Y el sistema interamericano abarca la OEA, la OPS, el BID, el ICA, etc. Ahora ha sido invitada, o mejor dicho, se ha anunciado por parte del Estado anfitrión, que es Panamá, que se le va a invitar a la próxima cumbre. Ha sido además una insistencia de varios países en que sea invitada. ¿Incluye Cuba. México? Por supuesto que sí. Acordémonos que México fue el único país que no solamente se opuso a la expulsión, sino que además no rompió relaciones con la isla en los 60. Luego entonces estamos en congruencia con esa posición histórica, deseosos de que también se asista a las cumbres y que se celebra una cumbre con la asistencia de todos. Y quienes critican precisamente la presencia de Cuba, tomando en cuenta que dicen que cómo es posible que una dictadura vaya a una reunión de países democráticos. No estamos precalificando la asistencia de los países de acuerdo a su régimen político. Esa es una cuestión totalmente interna que compete a cada uno de ellos. Lo que ahora se está haciendo es tratar de congregar a los jefes de Estado en un espacio para discutir problemas que son impostergables y que deben de ocupar las agendas de todos los Estados miembros. Pero al ser garante de democracias, ¿no contradice un poco? Yo creo que no está dentro del ánimo de las cumbres, ni de esta cumbre ciertamente, establecer cualquier tipo de condicionante para la asistencia a la misma. Simplemente es una invitación lisa y llana para que acudan todos los estados. Yo creo que si adaptáramos el criterio ideológico político, entonces tampoco podría haber relaciones con otros países que tienen regímenes políticos distintos de algunos de los nuestros en el área y con los cuales pues casi todo el mundo tiene relaciones.